La Conmebol Copa América es la competencia futbolística más importante del continente americano y por eso junto a mi pizarra visitaremos a cada uno de los equipos participantes para saber cómo piensan, cómo sienten y cómo viven esta fiesta del fútbol. Hoy estamos en Lima, la capital de Perú, para hacerle una marca personal a los protagonistas del equipo peruano. A ver qué nos cuentan. He quedado con el director deportivo del seleccionado peruano, quien además es considerado uno de los mejores extremos peruanos de la historia. Recordado por haber sido pieza clave de la selección peruana en la Copa América del 75, donde se consagró campeón continental, siendo uno de los goleadores y elegido el mejor extremo izquierdo de aquel torneo. Fue el autor del único gol de la famosa victoria de Perú ante la selección de Platini en el Parque de los Príncipes de París en 1982. Hoy nos recibe en su oficina de Lima Juan Carlos Oblitas. Aquí en el Parque de los Príncipes. Muchísimas gracias, profesor, por darnos un ratito de su tiempo. Y después de tiempo me dicen profesor. Escuché que le llamaron profesor ahí. ¿Qué significa representar al Perú como futbolista en mundiales, en Copas América? Es difícil llegar a lo sublime, pero para mí era muy cercano a lo sublime. Yo era un poco, por ejemplo, más jugador de selección que de club, pero yo siempre fui muy cauto en eso. Lo representaba deportivamente. El tema es que cuando vas a otro tipo de situaciones, como conversábamos hace poco, que a través del fútbol quieren que olvidemos las carencias, los problemas, las taras que tenemos. Yo siempre fui muy consciente de que nosotros lo que somos, y hasta ahora, por cierto, somos embajadores deportivos del país. Yo recuerdo, no te sabría explicar, pero era natural. Yo entraba, en esa época, en el Estadio Nacional, por ejemplo, el túnel. Ya no existe más eso, ahora está el camarín al ras del campo, y tú ibas entrando y sintiendo la bulla y ibas entrando a esa especie de mentalidad de selección, y cuando tocaba el himno se me ponía la piel de gallina. Hay una sensación generalizada que la llegada de Jorge Fossati puede cambiar mucho las cosas. Hablo de la confianza, de la respuesta del aficionado, del sentir al menos de lo que se lee en la respuesta del aficionado. Sí, yo espero que eso continúe, porque es muy importante para nosotros sentir eso. A ver, se había perdido un poco la empatía de la gente para con la selección. Y es algo que se había ganado ostensiblemente. Era remarcable la manera como se veía eso, esa simbiosis que había entre la selección y la gente. La conexión. La conexión, claro. Se perdió un poco, Entonces, yo creo que la llegada de Jorge nos ha revitalizado un poco. ¿Qué puede significar esta Copa América que tenemos en verano, teniendo en cuenta que no hay eliminatorias hasta septiembre sí. Para el equipo ahora, ¿no? Una concentración larga, el poder trabajar con el técnico, sí. Pero sobre todo a nivel anímico, ¿qué puede significar? Yo creo que más que a nivel anímico, yo creo que el nivel anímico está allá. Y la gente sabe perfectamente que lo que se viene, la Copa América, es quizá la parte más importante de lo que va a venir para después, porque va a servir para que Jorge conozca perfectamente, ya conoce a algunos, conoce muy bien el medio, pero que conozca perfectamente a todo el grupo y que el grupo se adapte a su metodología. La Copa América es
después de la Copa Europa, yo creo que lo más visto en el mundo, ojo. Y ahora va a ser más duro, porque ya no van a ser solamente los 10 países sudamericanos, sino los invitados, y hay que aguantarlos. Muchísimas gracias No, a ustedes, por estos cariño. minutos y esta charla tan enriquecedora. Bueno, encantado. Un placer. Bueno, mucho gusto. Para explicar el presente es necesario conocer el pasado. Me pregunto si tanto ha cambiado el fútbol peruano. Una generación histórica como la de Oblitas me obliga a visitar a otra leyenda viva del Perú y viejo conocido del aficionado mexicano, Julio César Uribe. Muy agradecidos de que quieras hablar con nosotros. Gracias a ti, Mar, por la consideración y por la oportunidad de poder transmitir parte de mis experiencias que siguen comprometidas a ayudar a la gente que está recorriendo el camino que yo ya recorrí. ¿Qué representa para Perú, para la gente de Perú, el fútbol? ¿Qué es el fútbol para el peruano? Yo digo que es un bálsamo, un paliativo para los problemas que vive nuestra sociedad por cómo nos hemos constituido. ¿El futbolista es consciente del impacto que tiene social en la gente? ¿O lo eras tú en tu época? ¿O la diferencia que puedas ver en el futbolista actualmente? ¿Es consciente de eso? Yo creo que no es consciente porque es un tema estrictamente formativo y no se nos ha formado para entender la responsabilidad que tenemos cuando llegamos a tener el privilegio de representar el sentimiento nacional a través de nuestra selección. Entonces, igual, cuando ya estás grande, sí eres responsable, pero no con la intensidad emocional que deberías sentirte para ser diferente como no lo hemos sabido ser. ¿Qué significa representar a Un Perú? privilegio de pocos, un privilegio donde se debe entender que una pieza dentro de todas no hace que sea el todo, generando conflictos como está escrito en nuestra historia, el famoso tema de los egos, donde todos son importantes, cada uno en su posición. 36 años sin mundial. ¿A qué se puede achacar? Si buscáramos, obviamente no hay una responsabilidad única, ¿no? Pero ¿dónde encontraríamos los porqués de tantos años sin aparecer en un mundial? No es fácil, no es fácil. Es lo más sencillo, diagnosticar cuáles son las razones por las cuales hemos tenido ese vacío. Lo que ya mencioné, nuestra indisciplina, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, nuestra formación, la ausencia de líderes en la dirección técnica de los equipos, la poca o débil percepción de lo que implica ser un profesional de alto rendimiento. Ahí están todas las razones. Ahí están todas las razones. Si Italia, que tiene una formación muy superior, hoy está viviendo un tema similar, imagínate nosotros, tercer mundo, como no lo vamos a vivir. Pero ya, pues eso es pasado. Lo peor que puede hacer un ser humano es quedarse atrapado en el pasado. Tiene que aprovechar ese tiempo para corregir en tu presente y construir el futuro. Mi época, sin querer hacer una analogía, fuimos siempre propositivos. Propositivos. Sin tener la ciencia al costado, sin esta metodología que hoy es brillante, sin esos trabajos preventivos que para nosotros era calentamiento o activación fisiológica. Entonces uno se pregunta si hoy está todo a la mano, ¿por qué la calidad ya no es la de antes? A mí no me vengan a hablar de los ritmos, se sigue jugando con una pelota y el arco sigue estando en vertical. Entonces, que para hacer gol hay que, cuando tienes la pelota, hay que administrarla bien para saber tomar las decisiones, que encuentre el espacio en base a las conexiones en ataque y evitar esas conexiones cuando te atacan defendiendo bien, armando bloques. Eso es toda la vida. Y hoy tienes a la ciencia allí. Entonces, ¿por qué hoy no se juega mejor? ¿Por qué no se propositivo? Porque esa es nuestra realidad en la suma de cómo hemos sido. Muchas gracias, Julio, por estos minutos y por tener el placer de conocerte y de hablar contigo. No, gracias Pablo, por la oportunidad. A los hermanos mexicanos, yo los abrazo porque soy una persona que siempre ha tratado de ser muy agradecida, así que les mando un abrazo y espero que hayan disfrutado esta, más que entrevista, saludable conversación. Un placer. Un placer, Marco. Un gusto.
Jorge Fossati afirma que al jugar como arquero tuvo la oportunidad de ver los partidos con la perspectiva de un entrenador, y como entrenador su experiencia en Sudamérica es amplísima. Yo diría incluso que lo que el uruguayo no conoce del fútbol sudamericano no merece la pena ser conocido. ¿Cómo hace alguien que se forma en Uruguay como futbolista, luego como entrenador, que da tantas vueltas al mundo, porque lo ha hecho en toda Sudamérica prácticamente, ahora en Perú, pero también ha estado en Arabia, también ha estado en Qatar, ha estado en muchísimos países, primero para adaptarse a las culturas y a las ideas de cada país con su idiosincrasia y luego para transmitir una idea que usted tenga futbolística? ¿Cómo lo hace? Para mí, cualidades fundamentales que tiene que tener un entrenador es llegarle al jugador. Eso por un lado. Pero vos, para llegarle a alguien, tenés que saber con quién estás hablando. Conocerlo. Claro, y no es lo mismo hablar con un jugador del Golfo que hablar con un jugador peruano, que hablar con un jugador uruguayo, que hablar con un jugador argentino. Por ahí las diferencias son sutiles, pero vos tenés que conocer la idiosincrasia del país donde estás. Centrándonos en el momento que estamos ahora y hablando de idiosincrasias, ¿cómo describiría al futbolista peruano? En general, el futbolista peruano es un futbolista muy técnico, pero después hay un montón de otras cosas que tiene que tener un futbolista para realmente ser de primer nivel. Y especialmente eso, ¿no? Meterse en la cabeza que pueden y llevarlos a ese terreno y que no queden las palabras, demostrarle que es así, que se puede. Al jugador se lo entrena desde la punta de los pies hasta la punta de los pelos. No se entrena solo hasta el cuello. Porque el buen jugador hasta el cuello, a mi gusto, es un pobre jugador. Todo el mundo está ilusionado con su llegada. ¿Es consciente de eso y qué representa para usted? Somos conscientes de las dificultades que va a haber, sumamente conscientes. La expectativa que creamos no creo que se deba a nuestro discurso. Yo creo que esto, como he creído toda mi vida, lo sacamos entre todos, no lo saca nadie. Y si no hubiera estado en la Copa América, creo que no se hubieran dado las circunstancias como para que aceptara esta responsabilidad, precisamente porque no hubiéramos tenido tiempo ninguno de estar con los jugadores previo a los partidos, porque no solo tenés tiempo para estar en la cancha, o sea, trabajar también en lo teórico, ¿no? Que a mi gusto es tanto más importante que lo práctico, porque por otra parte no estamos hablando con muchachos que vienen por primera vez y no saben ni cómo ponerse un zapato de fútbol. No. Para mí, en este momento, dirigir la selección de Perú tiene ese componente, que no es solamente el orgullo de dirigir la selección de un país, sino que tiene el componente emocional de dirigir la selección de un país que me ha hecho, en el día a día, me ha hecho quererlo y no hace mucho tiempo se lo decía a los propios jugadores de Universitario. No hay club más importante en un país que la selección, porque no se puede decir la Copa América va a ser nuestro banco de pruebas. Vamos a ir a entrenar nada más. No, yo no llego a eso, porque sería desconocer la importancia que tiene una Copa América, y nosotros jamás vamos a entrar a una cancha de fútbol si no es con la idea de ganar.
Ya me mencionó que en la pizarra todos somos campeones del mundo. Sí. Y sin querer entrar en el mover las fichas, ni mucho menos, pero se habla mucho de ese 3-5-2, ¿no? Que ha utilizado en Universitario. Lo que podíamos ver de ese Universitario, que es el ejemplo más reciente que tenemos, es que un equipo que suma muchos efectivos en terreno rival, que intenta dominar, que intenta tener el balón, pero que también repliega cuando es necesario, por eso los dos carrileros. Esa es la idea que quiere permear un poco ahora con Perú, entendiendo las cualidades del futbolista peruano, pero el intentar ser protagonista, el intentar tener el balón, el intentar sumar a muchos. Lamentablemente siento que te voy a decepcionar, porque voy a ser tan simple como puede ser un niño. El fútbol lo hicieron con dos arcos. Uno hay que saberlo defender y otro hay que saberlo atacar. El que hace bien esas dos cosas, ese para mí es el que juega bien. Si vos haces una de las dos cosas excelente y la otra mal, para mí no jugás bien. Pero solo te voy a decir que soy tan detallista, y eso suelo ser con mis jugadores y con los equipos. Tú acabas de decir una cosa, ¿por qué usted juega con línea de 3 y no línea de 4? Tú dijiste, No, pues sí, se puede jugar con 3 zagueros o con 2 zagueros. Claro, porque La los idea no laterales cambia. acaban siendo los Bueno, mismos. eso que tú dijiste, que parece una sutileza y lo dijiste rápidamente, no es lo que le vendemos a la gente en el día a día. Lo que le vendemos a la gente en el día a día es línea de 3 o línea de 4. Y yo les digo, pero ¿cuándo yo saqué a estos dos? Entonces sería una línea de 5 o línea de 4, No, ¿no? De decirlo. tampoco, porque en definitiva no hay líneas. Sí, no, Vamos no, a partir no. de esa base, ¿sí? Estos tres Sí, porque no nunca juegan en van a línea, partir así. O esto, Uno se va a tampoco. meter atrás y los Claro, laterales toman otras entonces, alturas. Esto va a ser así. Y otra cosa que siempre digo, ¿no? Si hiciéramos una tomografía del partido, creo que es ese examen que se hace, ¿no? Que se va cortando las imágenes, pa. Y si yo te digo, para. Ahora hay uno, ¿Dónde quedó, ahora hay un central. ¿dónde solo. quedó el 3-5-2 Sí. que me dijiste? Lo que pasa es que, claro, de alguna manera hay que ilustrar Hay que a la explicarlo. gente, bueno, este equipo juega, O hay que estudiarlo. ¿no? empieza También. con 3-5-2. Así nos enseñaron está bien, a la hora de estudiarlo en pero los sin libros. engaños, Sí. sin engaños. No es 3-5-2 o 3 no sé cuánto, que esa parece que es la gran diferencia que existen entre los equipos del mundo. El que juega con línea 3 y el que juega con 2 zagueros. No. Parece que es la única diferencia. Acá, Lo que cambia es la idea, esto de acá, no la formación. esto Sí. no es diferente. Sí. ¿Y cuántos hay que juegan así? Ya no es 3-5-2, es 3-4-1-2. ¿Y cuántos hay que juegan así? Y ya cambiamos también acá, pero no cambiaste nada porque seguiste con estos tres. Pero yo incluso, te digo lo que me pasa en el día a día. Incluso así, en este también es diferente, porque si estos son de corte más defensivo, no tan llegadores, Y pues ahí ya es llegamos, un 3-3. Ahí llegamos a lo que de una buena vez tendríamos que aclararle a la gente. La gran diferencia no es el sistema, la gran diferencia es las características de los futbolistas. ¿Qué pones en cada posición? Claro. Y este sistema puedo ponerlo de la forma que vos quieras y voy a jugar contra un espejo. ¿Y quién te dice que es lo mismo? Yo veo equipos jugando con este sistema y aplican cosas que yo no aplico. Lo que importa es la idea. Eso es lo que cambia. La idea de un entrenador a otro. Después si juega con 4, con 2, con 5, con 28, con más de 11 no juega nadie. Hace 2 preguntas me dijo, te voy a decepcionar seguramente con tu respuesta. Sí. Todo lo contrario, al contrario, ha sido una charla espectacular, muy enriquecedora. A mí me encantó. El poder hablar de fútbol, de cosas de la vida, de experiencias a nivel internacional y en todos los países que le haya tocado. Nada más queda agradecerle desde aquí su tiempo. De verdad que ha sido un gusto y bueno, será porque primero hablamos de lo que nos apasiona, pero también depende de la calidad del entrevistador. Fue una charla más que una entrevista. Claro. Y eso es lo que hace que uno se sienta más cómodo. Un placer. Un gusto, hermano. Un placer. Que sigas bien.
Clasificar a un mundial 36 años después de su última aparición significó uno de los mayores logros y alegrías para el fútbol y el pueblo peruano. El gran reto es que se convierta en algo habitual y que no parezca un accidente. Para conseguirlo tendrán que sentar las bases de un proyecto que a día de hoy parece bastante inestable y construir a partir del próximo torneo continental con cimientos más sólidos. Esto fue Marca Personal y seguiremos investigando cómo viven los países de cara a la próxima Conmebol Copa América.